Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bien, contentos, gozosos, agradecidos y confiando también solamente en Dios. Espero que se encuentren también en paz. El día de hoy quiero compartirte algo que el Señor ha puesto en mi corazón y algo que pienso yo que es muy importante para nuestra vida espiritual. Ya le hemos pedido al Señor que tome control de este tiempo, que al Espíritu Santo le hemos pedido también que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos guíe para poderte compartir esta enseñanza. También es mi oración de que no solamente seas un oidor, sino también un hacedor de su palabra, porque Dios quiere que tú seas no solamente oidor, sino hacedor. Y al ser hacedor y no solamente oidor, la palabra nos dice que seremos bienaventurados. Y la palabra bienaventurado nos dice que seremos bendecidos. Y yo quiero que tú seas en verdad bendecido, bendecida. Así que Dios ya ha tomado control de este tiempo. Y te voy a invitar a que tomes tu Biblia para ir al libro de Efesios capítulo 1 versículo 6. Efesios capítulo 1 versículo 6. Y la palabra del Señor dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? ¿De qué vamos a hablar? Mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 1, para alabanza. Y quisiera hablarte un poco acerca de la alabanza el día de hoy, porque considero que es algo muy importante, como yo te lo dije hace un momento, algo muy importante para tu vida espiritual, porque si te consideras un hijo de Dios, si te consideras un cristiano, si te consideras un creyente, un seguidor de Cristo, un seguidor del Señor, bueno, pues entonces deberías también de alabarle. No solamente se trata de que digamos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que somos creyentes, que lo amamos, que lo adoramos, porque debemos también de alabarle. Y aquí en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 6, el versículo empieza, dice, para alabanza. ¿Y qué es alabanza? Bueno, la palabra alabanza quiere decir celebrar, exaltar, dar gracias con palabras y cánticos. ¿Escuchaste? O sea que si nosotros vamos a alabar a Dios, debemos de exaltarlo, debemos de ser agradecidos y debemos de alabarlo a Él con palabras, o sea, palabras de lo que sale de nuestra boca y también con cánticos. Aquí en Efesios capítulo 1 versículo 6, quiero enfocarme en el significado de la palabra en este versículo, en el significado de la palabra alabanza en este versículo, porque esta palabra alabanza, en el original quiere decir epainos, lo cual quiere decir reconocer la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos reconociendo la gloria de Él. ¿Y a qué me refiero con la gloria? Bueno, podríamos decir la gloria, su grandeza, su hermosura, lo bello que Él es, su majestad, si pudiera decirlo también, estamos reconociendo. En otras palabras, cuando decimos reconocer, es que en verdad, lo creemos. Le estamos dando honor a Él, porque estamos reconociéndolo a Él como nuestro Dios. Estamos reconociendo, perdona que te lo repita, pero para mí es bien importante a veces repetirte las cosas para que puedas entenderlo. Cuando decimos reconocer la gloria, es reconocer su grandeza, su poderío, su hermosura, su majestad. Por eso
esa es la definición que le dan a la palabra en este versículo de alabanza. Epainos, que quiere decir reconocer la gloria de Dios. Ahora, a veces cuando hablamos de alabanza, lo conectamos al canto, cuando estamos alabando al Señor. Por eso cuando llegamos ahí al lugar de su gracia cada domingo, que ya pronto vamos a estar ahí, primeramente Dios, cuando llega el momento de la alabanza, quiere decir que llega un momento que lo vamos a reconocer, que vamos a reconocer su grandeza, su poderío, su hermosura, su majestad a través de los cantos. Vamos a cantar, ¿ok? Y la Biblia nos da un ejemplo de eso. Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 23, el versículo 30. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Dice, y para asistir, yo quiero que le pongas atención lo que dice este versículo. Dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Aquí la palabra alabanzas en el versículo 30 dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias, pero no solamente a dar gracias, sino y tributar, o sea, dar alabanzas. Y aquí la palabra alabanzas quiere decir, en el original, regocijarse y exaltar. Regocijarse y exaltar. Aquí la palabra alabanzas en el original es la palabra halal, ¿ok? Halal. Y esta palabra es la raíz de donde procede la palabra aleluya. Y aleluya es un mandato. Aleluya quiere decir que todos deben de alabar a Jehová. Todos deben de alabar a Dios. Todos deben de alabar al Señor. Las palabras también de Telía o Telim son formas plurales que también derivan de halal. La palabra Telia y Telim, ¿okay? Son formas plurales que también derivan de la palabra halal, ¿okay? Un Telia quiere decir que es una alabanza, un salmo o también un canto. Hoy quiero enfocarme en la alabanza. ¿Por qué? Porque lo considero, como vuelvo y te lo repito, que es algo que debe de ir y debe de ser parte de nuestra vida espiritual. Es como cuando yo te lo he dicho y te lo digo a veces ahí en el lugar de su gracia. Cuando hablamos de la adoración, hoy estamos hablando de la alabanza, más adelante vamos a hablar de la adoración, pero cuando hablamos de la adoración yo siempre te digo que la adoración no debe de ser parte de nuestra vida, ¿ok? Sino más bien la adoración debe de ser nuestra vida, ¿ok? Y cuando hablamos de la alabanza, ¿por qué es importante? Porque la alabanza también debe de ser nuestra vida, no solamente parte de nuestra vida, sino debe de ser nuestra vida, porque nosotros fuimos creados, nosotros fuimos formados para alabar y para adorarle a Él. Por eso hoy quiero enfocarme en la alabanza y quisiera llevarte al libro de los Salmos, capítulo 48. Libro de los Salmos, capítulo 48, el versículo 1, mira lo que dice. Salmos 48, versículo 1. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera que alabado. Ahora yo quiero hacer una pausa porque cuando yo te estoy diciendo que debemos de aprender a alabar a Dios, mira cómo empieza este versículo. Este versículo empieza reconociendo, empieza exaltando su grandeza. Dice, grande es Jehová.
Es como si le estuviéramos diciendo al Señor, tú eres el Todopoderoso, ¿ok? Tú eres hermoso. Aquí empieza este versículo diciendo, grande es Jehová, reconociendo su grandeza. Ahora mira lo que dice, y digno de ser en gran manera. No solamente dice este versículo, grande es Jehová y digno de ser alabado. No, dice, y digno de ser en gran manera alabado. O sea, para mí el leer que esto que digan en gran manera es el darlo todo. El que decir, para mí no hay nada más importante. Mi enfoque eres tú. Es decirle al Señor, darle todo en nuestra alabanza. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Eso es algo que nosotros, si te pones a pensar, eso es algo que nosotros deberíamos de aprender. Eso es algo que nosotros deberíamos de poner en práctica. O sea, no solamente alabarle, sino alabarle en gran manera. Entrégale tu corazón, entrégale tu mente, entrégale tu alma, entrégale tus fuerzas. Que no haya nada que te distraiga cuando le estés alabando. Cuando le digas, Señor, así como dice este versículo, tú eres grande. ¿Ok? Ahora, vamos a ver varios puntos de la alabanza de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Podríamos quedarnos aquí todo el día, podríamos hablar mucho acerca de la alabanza, pero yo quiero enfocarme en varios puntos que nos hablan de la alabanza de acuerdo a la palabra del Señor. Mira, vamos ahí al Salmo 22, ¿ok? Salmo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3. Mira lo que dice. Dice, pero tú eres ¿qué? Santo. Tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Hay una versión que dice que tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahora yo quiero que medites por un momento. ¿Cómo empieza este versículo 3 aquí en el capítulo 22? Dice, pero tú eres ¿qué? Santo. En el versículo que te leí en el libro de los Salmos dice, grande. Bueno, estás reconociendo su grandeza. Aquí están reconociendo que Él es santo. En otras palabras, que Él es único, si lo puedo decir de esta forma. Que Él es puesto aparte, ¿ok? Que Él fue puesto aparte. Así como nosotros, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él nos hizo santos. ¿Y qué quiero decir con la palabra santos? Me van a disculpar algunas personas, ¿verdad? Pero la palabra santo quiere decir que hemos sido puestos aparte, hemos sido puestos a un lado, hemos sido santificados. En otras palabras, cuando lo aceptamos, Él nos sacó de donde estábamos y nos puso aparte. Aquí, por eso somos santos, porque somos puestos a un lado, somos puestos aparte. Aquí dice, Señor, tú eres santo. O sea, en otras palabras, eres único. Y dice, tú que habitas entre ¿qué? Entre las alabanzas de tu pueblo, entre las alabanzas de Israel. La alabanza es en sí la dirección de Dios. Y lo que nos dice este versículo es que Él habita entre la alabanza. Por eso cuando estamos reunidos ahí en el lugar de su gracia y lo estamos alabando a Él, Él está en medio de nuestra alabanza. Por eso debemos de así como decía el versículo anterior, de alabarle a Él en gran manera. Porque cuando nosotros le alabamos a Él en gran manera, reconocemos que Él es grande, reconocemos que Él es santo, dice la palabra que Él habita, Él estará en medio de nosotros, Él estará entre la alabanza. Dice, tú que habitas entre la alabanza, o sea, Él está en medio de la alabanza. Y quiero decirte, si tú quieres habitar en donde Él está,
tienes que ofrecerle alabanza. Si tú quieres habitar donde Él está, tienes que ofrecerle alabanza. Porque cuando le ofrecemos alabanza, dice su palabra, no lo digo yo, Él está, así como dice aquí, Él está Él está en medio de nuestra alabanza. Ahora mira, aquí el versículo 3 dice, tú que habitas, y esa palabra habitas en el hebreo quiere decir, o sea, en el original quiere decir vivir en un lugar, y otra de las definiciones es sentarse. En otras palabras, Él vive en medio de nuestras alabanzas. Él está sentado en medio de nuestra alabanza. ¿Ok? La alabanza es el lugar donde Él habita. Por eso quiero invitarte desde ahora para que la próxima vez que estemos reunidos ya ahí en el lugar de su gracia, podamos en verdad, en gran manera, alabarle a Él. Podamos reconocer su grandeza, podamos reconocer que Él es santo. Que nada nos desenfoque, que nada nos quite la atención, ¿ok? Mira lo que dice el Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Lo tenemos, Salmo 100, versículo 4. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Dice el versículo, alabadle, bendecir su nombre. Qué interesante. Por eso muchas veces yo te lo he dicho ahí en el lugar de su gracia, que cuando llegas a la iglesia el domingo, o los que van a nuestro estudio los martes, pero el domingo, desde el momento que tú llegas, si lo puedo decir de esta forma, desde el momento que estás afuera, desde el momento que estás en el estacionamiento, desde el momento que te bajas de tu auto y vas a entrar al santuario, desde ese momento ya deberías de llevar la disposición, el deseo, las ganas, las ansias de poderle alabar a Él, porque dice el versículo 4, ¿ok? Dice entrar por sus puertas, o sea, cuando entras al santuario es el entrar con acción de gracias, es el darle gracias a Él, por sus atrios con alabanza, ¿ok? Por sus pasillos, si lo pudiera decir de esta forma, con alabanza. Con alabanza, porque mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 nos da 3 razones por las cuales nosotros deberíamos de alabarle a Él. Mira lo que dice el versículo 5. ¿Quieres alabarle a Él? Mira lo que dice el versículo. Te digo esto para ir entendiendo en sí lo que es una alabanza, por lo que es alabarle a Él. Dice, porque Jehová, ¿qué? Es bueno. Entonces debemos de alabarle a Él porque debemos de alabarle a Dios porque Dios es bueno. Dice, para siempre es su misericordia. En otras palabras, debemos de alabarle a Él no solamente porque Él es bueno, sino también porque Él es misericordioso. Y lo último dice, y su verdad por todas las generaciones. En otras palabras, vuelvo y te lo digo, perdóname si te estoy repitiendo las cosas, pero es bien importante porque para mí lo que yo quiero es que lo aprendas, lo medites, se te quede. 3 razones por las cuales debemos nosotros de alabar. Aquí las encontramos en este versículo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿ok? Y Dios es un Dios verdadero. O sea que si voy a alabarle, le voy a alabar porque Él es bueno, porque grande es su misericordia, o sea, Él es misericordioso y porque Él es verdadero. En Él no hay mentira, ¿ok? Así que recuérdalo lo que nos dice el versículo 5 aquí en el Salmo número 100. Ahora yo te quiero invitar a que vayamos al Salmo 106. El Salmo 106, versículo 47. Salmo 106, versículo 47. Mira lo que nos dice.
¿Ok? Salmo 106, versículo 47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. La alabanza es la razón por la cual Dios nos bendice. Si lo pudiera poner de esta forma, la alabanza es el interés de lo que Él ha invertido en nosotros. Aquí está diciendo sálvanos, y cuando vemos esta palabra sálvanos, es un clamor de ayuda, como pidiendo ayuda, quizás por estar atravesando por algún momento difícil. David nos dice la palabra que, para poder entender esto, David nos dice la palabra que él pasó por un momento difícil en su vida, y muchos de nosotros nos podemos identificar con eso. Ahorita precisamente estamos pasando por un momento difícil. Yo creo que todo este país está pasando por un momento difícil. Todo el mundo está pasando por un momento difícil. Y cuando dice sálvanos, ¿ok? Dice Jehová Dios nuestro, recógenos entre las naciones, era un clamor. Y mira lo que dice el Salmo 30. Quiero llevarte al Salmo 30, al versículo 11. Salmo 30, versículo 11. Mira lo que dice. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Cuando estábamos leyendo en el versículo 106, cuando estábamos diciendo la palabra sálvanos, era un clamor. Aquí David está diciendo, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 11, dice, has cambiado mi lamento, mi clamor, ¿ok? Mi preocupación, mi amargura, mi dolor, en baile. Hay una versión que dice en danza. Has cambiado mi lamento en danza. Pero mira lo que dice, desataste, porque es bien importante esto, dice, desataste mi cilicio. Y la palabra cilicio, para poder entender lo que está diciendo David aquí, el cilicio era una vestidura áspera, color oscuro, que era como símbolo, para poderlo entender mejor, símbolo de dolor, símbolo de amargura. Por eso cuando David está diciendo aquí, has cambiado mi lamento en danza, o sea, me despojaste, desataste, que quiere decir como despojaste de mi amargura, de mi dolor, de mi tristeza. Pero mira el resultado. Por eso es bien importante. Todos nosotros, como te lo dije anteriormente, hemos pasado por un momento difícil. Vino el Señor, nos rescató, nos desató de esa amargura, de ese dolor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mira lo que dice el versículo 12. Después de que el Señor escuchó y respondió el clamor de David, le ayudó durante ese momento difícil, y no solamente le ayudó durante ese momento difícil, sino que lo sacó adelante de ese momento difícil. Mira qué hizo David. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y luego mira lo que dice, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Por qué quise recalcar esto? Porque mira, en muchos de los casos, por eso te lo dije hace un momento y vuelvo a repetírtelo, David pasó por un momento difícil. Dios vino y lo ayudó. Dios vino y lo sacó de ese momento difícil. Y como resultado de haberlo sacado de ese momento difícil, de ese momento de conflicto, de ese momento de amargura, de opresión, de dolor, David no se quedó callado. ¿Ves? ¿Ya estás entendiendo lo que te quiero decir? Quizás nosotros estemos pasando, o hemos pasado más bien, por un momento difícil, un momento de amargura, y hemos clamado a Dios, y Dios nos sacó
de ese conflicto, de esa dificultad, de ese problema, de esa situación, de ese momento difícil. ¿Y qué hicimos después? En muchos de los casos podríamos decir que lo que hicimos después es volver a lo mismo. Volvimos a nuestra rutina, ¿verdad? Y Dios quedó a un lado. David no se quedó así. David lo que dijo, dice él, por tanto, o sea, en otras palabras, como resultado de lo que tú has hecho por mí, mira lo que yo voy a hacer por ti. Dice, a ti cantaré, gloria mía, y dice, me gusta porque dice, y no estaré callado. Por eso, mira, cuando llegamos al lugar de su gracia cada domingo y entramos al momento de la alabanza, no te quedes callado, no te quedes callado, alábale. Ahí tienes la letra, ahí tienes la música, alábale, alábale. Porque Él ha hecho algo en tu vida, porque en algún momento dado Él te sacó de una dificultad, de un problema, de una situación difícil. Y nosotros debemos de ser agradecidos a través de nuestra alabanza. Por eso dice David, y no estaré, fíjate, no estaré, o sea, no me voy a quedar callado. Dice Jehová, Dios mío, te alabaré, voy a exaltarte, voy a reconocer tu grandeza, voy a reconocer tu hermosura, voy a reconocer tu poderío, voy a reconocer tu majestad, voy a reconocer lo que tú has hecho por mí. Debemos de hacerlo porque dice, Dios mío, te alabaré, y luego dice, te alabaré para siempre. O sea, todos los días, poder en verdad alabarle a Él. La alabanza es parte de nuestra vida. Por eso yo te decía, y no solamente que sea parte de nuestra vida, sino que la alabanza debe de ser nuestra vida. En el Salmo 50, mira, vamos rapidito ahí al Salmo 50, el versículo, Salmo 50, versículo 23. Mira lo que dice. El que sacrifica alabanza me honrará. Escucha lo que está diciendo. El que sacrifica o el que da alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Te doy mi versión de este versículo. Te lo voy a leer como está aquí en la versión que yo tengo de la Reina Valera 1960. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora yo te voy a dar mi versión de este versículo. Cualquiera que me ofrezca alabanza me glorifica y prepara el camino para que yo le muestre mi salvación. Cualquiera que me ofrezca alabanza me glorifica y prepara el camino para que yo le muestre mi salvación. Eso es lo que está diciendo aquí el versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. ¿Quieres honrar a Dios? Dale tu alabanza. Dale tu alabanza, porque lo está diciendo. Cualquiera que me ofrezca alabanza no solamente me honra, pero me glorifica. Me está reconociendo como su Dios. Y luego dice, y al que ordenare su camino, o sea, cuando nosotros le alabamos, le estamos reconociéndolo a Él, estamos preparando el camino para que Él nos muestre su salvación. ¿Estamos entendiendo? En el Salmo 8, vamos al Salmo 8, ¿ok? Salmo 8. Vamos a leer el versículo número 2. Mira lo que dice. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Medita bien lo que dice este versículo, ¿ok? Dice el versículo 2,
del capítulo 8. Podríamos ver